Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Duda Razonable. Diría mi hermano Iván, la duda que te hace razonar es aquella que te lleva al conocimiento de algo, ¿verdad? Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan aquí en el estudio, en el live. Sí, está a mi mano derecha nuestro hermano Francisco, que todos nosotros de cariño le decimos Paco. Sí, a su derecha está nuestro hermano Edgar, que yo le digo Esgar. Y para terminar, pero no menos importante, Iván Cordero, alias el Gordito. Saludos. Sí, y hay algo curioso, el tema del día de hoy es un tema muy necesario, pero no solo dentro de la iglesia, sino en nuestra vida como seres humanos. Es algo que últimamente está faltando, y esto es la disciplina. Vamos a hablar acerca de la necesidad, de qué tan necesario es disciplinarnos, claro. O también vamos a hablar un poco de por qué hay que disciplinarnos, ¿no? Y pues empezamos con el tema. Okay. ¿Qué les parece? Pues es una bendición el poder tratar este tema el día de hoy. Como lo dice Jonathan, no únicamente tiene injerencia en lo que es la vida eclesiástica, en la formación como creyentes, sino también en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela. Y vamos a tratar el tema. Yo sé que cuando hablamos de disciplina tenemos un concepto preconcebido acerca de lo que creemos que es, pero hoy vamos a tratar diferentes tipos, diferentes conceptos que convergen en el mismo sentido, que es el tema central, ¿no? Que es la formación de la persona, pero vamos a irlo desglosando un poco a poco conforme vayamos avanzando en el programa. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en radio, los que nos ven en el live. Y bueno, voy a empezar con la pregunta, como siempre, una pregunta sencilla, pero a veces para arrancar la mente, antes de que nos empiece a dar un poco de sueño, arrancar la mente y decir, bueno, para cada uno de ustedes es la misma pregunta, es ¿qué es la disciplina y por qué es importante? En el ámbito que ustedes consideren, no importa, vamos arrancando por ahí. Ok, algo sencillo, conjunto de normas y reglas que nos ayudan a la formación, ya sea eclesiástica o fuera. Ahí la disciplina pues eclesiástica y la disciplina castrense, que sería como un poco más fuerte, la disciplina militar. La disciplina militar. Ajá. Casi defines derecho, ¿eh? Ajá. ¿Qué es el derecho? No, está muy bien. Entonces hablas este conjunto de códigos, tanto éticos como morales, que dan formación a una persona, ¿no? Pastor, ¿qué nos dices? Sí, pues la disciplina es lo que acaba de mencionar nuestro hermano Edgar, pero también la disciplina es aquello que nos lleva a ordenar a nosotros pensamientos, conductas, actitudes, incluso hasta, como lo menciona, moral y ética. Claro. Hay una definición que me encontraba ahora por la tarde. Dice: la disciplina es la capacidad de las personas a poner en práctica una serie de principios relativos con el orden y la constancia. Significa que es no hacerlo una única vez, sino mantener estos hábitos, o generar un hábito a través de estos estatutos o códigos de conducta, pero mantenerlos, al menos ese es lo inicial. Estarlo repitiendo, como dicen por ahí, dice mi mamá, el gracias y por favor. Eso sería un código de conducta para cuando vas de visita, o cuando alguien te da algo, aún vas a comprar algo a la tienda, no importa, es gracias, aunque alguien esté a tu servicio, el gracias y por favor siempre es importante, ¿no? Jonathan, ¿qué opinas acerca de esto? Mira, como alguien me dijo una vez en la escuela de teología, que por mi formación yo buscaba el significado de las palabras y no dejaba que el Espíritu Santo me guiara. Quería defender la doctrina de la prosperidad, pero no se le armó, ¿no? Entonces... No le prosperó. Ok. Chiste rápido. No es cierto. Bueno, sí es cierto, bueno, que sí me dijo. ¿No? Sí, pero... entonces me fui al diccionario. Ok. Sí. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que proviene del latín y es igual, disciplina, refiriéndose a la doctrina, instrucción de una persona, especialmente, dice, en lo moral. Okay. También en el arte, facultad o ciencia. Okay.
Primero lo defines, ¿lo puedes repetir esa parte, hermano? Sí. Lo primero, la primera, hablaste como 3 disciplinas distintas. Una de ellas era el arte. La primera era... Doctrina. La doctrina. Cuando hablamos de la disciplina es la parte moral, lo que hablábamos, ¿no? La parte dogmática. Okay. No debemos olvidar que hasta el ateísmo tiene dogmas de fe. El no creer. Creer en Dios. Sí, todo razonamiento lógico proviene de un dogma o una preconcepción. Uh-huh. Sí, entonces cuando hablamos de doctrina, no necesariamente estamos hablando de doctrina cristiana. Uh-huh. Podemos hablar de cualquier otro tipo de doctrinas. Incluso cualquier corriente de pensamiento, ¿no? Incluso en el derecho nosotros tenemos algo que se llama la doctrina del derecho, uh-huh, y es una de las fuentes de normas o leyes. Uh-huh. Sí, de las fuentes formales, así se le denomina en el derecho. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de doctrina, no hablamos de otra cosa más que enseñanza. Sí, la enseñanza. La enseñanza. Pero aquí hace una acotación la RAE y dice especialmente en lo moral. Claro. ¿Por qué? Porque la disciplina no solo es hacer algo de manera reiterada. Uh-huh. Sino que el saber por qué lo haces. Hay una frase que a mí me gusta mucho que viene en un libro que se dice Venciendo la Oscuridad. No recuerdo ahorita el autor. Y dice, primero debo de saber lo que tengo que creer, uh-huh, para poder hacer. Claro. Y esa ha sido la base del ministerio que Dios me ha dado. Primero, uh-huh, conocer. Uh-huh. Sí, lo que debo de creer. No sé si estén de acuerdo conmigo. Cuando uno conoce en lo que está creyendo, lo que nosotros conocemos como la fe es mucho más sólida. Porque no es solo creer por creer, uh-huh, sino y creo que eso nos estamos adelantando un poquito, pero va a ser muy bueno el decir, es que no se trata nada más de decir, es que yo creo que esto me puede beneficiar, sino es que a través de la enseñanza y a través de lo que comentabas, pastor Iván, del discipulado, uno comprende que eso trae fortaleza, trae estabilidad, trae control. De hecho, aquí tengo una segunda definición que trata sobre esta parte de lo moral, pastor Jonathan. La disciplina se supone como la capacidad de controlar los impulsos de los placeres inmediatos. ¿Nos ayudas un poquito sobre eso, pastor? Sí, para esos impulsos inmediatos, para eso, como mencionamos de un principio, la disciplina, que es para ordenar, ahí es donde entra ese ordenar. Pero también hay que ver cuáles impulsos inmediatos pueden ser. Impulsos, por ejemplo, a mí como gordito que tengo hambre y lo primero que se me venga y mocos, ¿no? Aunque me caiga bien o no, pero el asunto es saciar. En la disciplina tengo que calmarme y tengo que decir, ¿sabes qué? No, ahorita o algo que no tenga mucha sal, ocupo pensar en esto, ocupo pensar en lo otro, en mi salud. Entonces ahí es donde entra la disciplina, empieza el conocimiento, como decía Jonathan, de la enseñanza, de la disciplina. Y le da fortaleza a lo que estás creyendo, ¿no? Sí, entonces ya empiezo, me preparo algo que no tenga mucha sal, que va a ser de mi beneficio, porque si yo así agarro mi impulso y como lo que yo quiera, agarro el carro, voy y me compro una torta, unos tacos ahí en la esquina. Okay. Sí. O una pizza y así de fácil. Exacto. Entonces estamos hablando de que me suena un poquito esto a lo que es uno de los frutos del Espíritu sobre el dominio propio. Sí. Pero yo creo y estoy convencido de que para muchos de nosotros queremos desarrollar este dominio propio como si fuera por arte de magia, por arte de la espontaneidad, ¿no? Pero algo que debemos entender y que queremos nosotros transmitirles a quienes nos escuchan y nos ven es que es a través de la enseñanza que uno puede discipular a la persona para que pueda tener esta confianza y fortalecer su fe para tomar decisiones que al final repercuten en un dominio propio. Es una cadenita, no solamente es el aspecto del regaño o de la llamada de atención o de decir tú tienes que hacer esto y esto si quieres servir al Señor. No es esa disciplina de la que estamos hablando. Estamos hablando de la disciplina que trata sobre el discipulado, que yo creo que por lo que yo vi hace unos años, siempre ha sido mal entendido el término. Okay. Nunca se ha entendido como verdaderamente se tiene que entender. Es ahí lo curioso. Sigo con las definiciones y entro a lo que acabas de decir. Ajá, esa parte. Dice que la disciplina, especialmente la militar,
y de los estados eclesiásticos secular y regular, observación de leyes y ordenamientos de la profesión o el instituto, instrumento hecho ordinariamente. Bueno, ese no, este habla de un aparato que se llama disciplina. Y el quinto es acción y efecto de disciplinar. Okay. Y se refiere especialmente, dice el diccionario, a la disciplina eclesiástica, ¿sí? Conjunto de exposiciones morales y canónicas de la iglesia. Aquí hay que tener en claro algo. ¿Qué es el canon? Lo inamovible del cristiano. No lo que se inventa nadie, ¿no? No lo que se inventa nadie. El canon es lo inamovible. Por eso nosotros no tenemos todos los libros que tiene, por ejemplo, la Biblia católica, Judith, Macabeos, ¿por qué? Tobías, porque no eran libros canónicos judíos, eran libros de historia judía, pero no canónicos. Ni los mismos judíos creen que son inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, esos libros aparecen hasta el 1500 en el Concilio de Trento, donde la iglesia de la tradición junta todas sus herejías juntas y las hace deuterocanónicas, que significan del segundo canon, ¿sí? Por eso el cristiano no lo defiende como si estuviera en el primer concilio, ajá. Pero y lo juran y lo perjuran, pero no es así, no estaban dentro, no fueron aceptados dentro del primer canon. Ahora vamos con el sentido bíblico de las palabras. ¿Me puedo cortarte ahí, pastor, tantito? Hay una acotación que es importante y que la encuentro ahora y confirma lo que estamos hablando. El sinónimo de disciplinar es discipular. Sí. ¿Qué te dice? Es como que, no sé, te truena la cabeza decir, o sea que el disciplinar, que muchas veces suena como voy a ponerte una serie de reglas para corregirte, pero nunca te enseño por qué debo corregirte, qué es exactamente la falta que estás cometiendo. Y cuando hablamos, y eso es importante para ti que estás dando discipulado, para ti que eres líder, para ti que eres pastor, piensa en esto. Cuando hables de disciplinar, tiene que ser a través del discipulado, a través de la enseñanza. No sé si estás de acuerdo. No se podría corregir si primero no se enseña, pues. Pero o sea, primero hay que enseñar a las personas. Claro. O sea, no puedes llegar y corregir a alguien si primero no le has enseñado. Ahora, ¿lo han visto? Yo he visto que sí lo hacen. Es que se supone que lo tienes que saber, ¿no? Es que entiendo que cometí una equivocación, pero la persona no te lo dice, pero sí lo piensa. Pero es que no sé cómo yo controlar estos impulsos. No sé si me estoy dando a entender. Es que tampoco la gente se equivoca porque tiene ganas de equivocarse. Muchas veces no sabe exactamente cómo contrarrestar ese impulso, cómo llevar cautiva, dice todo, sí, esa mente, ¿no? Es como, por ejemplo, ya hablando de los impulsos, ya en lo eclesiástico, espiritual, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, 4, 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ok, aquí tocaste una palabra clave: el conocimiento. Sí. El conocimiento de Dios. Nosotros no podemos conocer quién es Dios sin la Biblia. No hay revelación nueva del Espíritu Santo, ¿sí? No hay una nueva revelación, no hay algo nuevo respirado por el Espíritu Santo, sí, por Dios, ¿sí? Lo respirado, lo inspirado, porque eso es lo que significa inspiración, respirado por Dios, ya está en la Biblia. Si nosotros no conocemos la Biblia, no conocemos el contexto histórico, no conocemos ahora sí que, como dice la ley, el modo, tiempo y lugar de los hechos históricos, no vamos a entender el porqué de las cosas, ¿sí? Algo que carece la iglesia cristiana principalmente es que no conoce su historia. Claro. O sea, conoce la iglesia primitiva,
pero no conoce la iglesia que iba en paralelo con la iglesia romana, por ejemplo. No conoce de sus mártires. No conoce el por qué se da la reforma. Tanto así, pastor, que hay aún creyentes que tienen la idea y se han comprado la idea de es que nosotros somos protestantes porque protestamos a la iglesia católica, cuando la iglesia de los apóstoles fue la primera verdadera iglesia. Así es. Y cuando tú oyes a un creyente decir, sí, es que la iglesia, pues sí es cierto, esa era la iglesia, la primera iglesia, pero nosotros somos la iglesia verdadera. No, hermano, no se confunda. No somos la iglesia verdadera porque somos la iglesia, la primera iglesia. Siempre fue así, nada más que hay que estudiar la historia para entender que la iglesia de los apóstoles fue perseguida y que se corrompe a través del Imperio Romano, y que eso hace que los verdaderos creyentes tuvieran que esconderse. Así es. Salen a la luz a través de que alguien levanta la voz y de ahí se retoma, pero no es que salimos de la nada. Y es curioso que, no, como dices, no sale de la nada, y Lutero se le da un chispazo al Espíritu Santo, o sea, algo no le cuadró. Algo no le cuadró, pero fue estudiando la Biblia. No fue pidiendo una visión, una revelación, un sueño, un rababa saca la bazuca. No, fue estudiando la Biblia. Dice la historia. Y porque tuve la oportunidad de leer el libro de los Romanos comentado por Lutero, que cuando él descubrió que somos salvos por gracia, algo explotó en su cabeza. Ya nada le cuadró. Ya nada lo cuadró. Y entonces él se hace, y volvemos a la disciplina del estudio bíblico, y empieza a hacer sus folletos. Es el primer bestseller del mundo, o sea, sí. el vato es el primer influencer del mundo. Así se empezaban a vender sus escritos, sus pequeños ensayos. Y algo que me llama mucho la atención a mí es eso, cómo la gente tenía el hambre del conocimiento, porque él fue de los que en manera sencilla les empezó a explicar las escrituras. Es que es a través de la enseñanza. Entonces volvemos a la disciplina. Yo me di la tarea de buscar en la Biblia Strong el sentido etimológico, las palabras que significan disciplina. Hay un sinónimo, paidea, que también significa discipulado, y se refiere a educación, entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria, disciplinar para instruir. Aquí viene otra palabra también, que es paideo, que significa entrenar a un niño, educar, aprender, castigar, corregir, disciplinar, enseñar y nalguear, en pocas palabras. Tiene sentido cuando habla acerca de las funciones que tiene la palabra de Dios, ¿no? Ajá. Que es útil para, y tiene que ver con este concepto. Entonces, leyendo yo la Biblia, me encuentro un texto ahí en Hebreos 12:5. Sí, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, la disciplina. Y cuando habla de disciplina en ese texto, se refiere a paidea, a la enseñanza, al entrenamiento, ¿sí? Hay que entender el contexto exacto. Ajá. Del Señor, no desmayes cuando eres reprendido. Esa es la otra parte de la disciplina. Por Él. Y luego el siguiente texto, que es Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina. Y aquí viene el segundo significado: corrige, castiga. Hay quienes dicen: el Señor no castiga. ¿Cómo no? Sí castiga. Aunque con cuerdas de amor te he hablado, aquí la Biblia me dice que me trae con corrección, ¿sí? Con castigo. Me está rimando tierrita. La cual nos lleva a este punto importante, que existen dos tipos de disciplinas, que es lo que está hablando el pastor Jonathan: es la parte formativa
y la parte correctiva. Y no puedes despreciar ninguna de las dos, porque ninguna de las dos subsiste sin la otra. Ok, entonces íbamos, porque el Señor al que ama, disciplina. Y luego fíjense la palabra que usa aquí el apóstol. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no saben quién es. Bueno, pero dice: azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, y volvemos al primer significado, la enseñanza. Si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al quien el padre no disciplina? Y ya está utilizando también el segundo significado: corregir, el que corrige, el que azota. La misma Biblia lo dice. Pero se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces no sois hijos, sino bastardos. Es fuerte. Es que uno toma la decisión también, si verdaderamente aceptas la paternidad de Dios. No es solamente la enseñanza, que al final de cuentas es algo agradable, sino cuando hablamos de la parte correctiva y de decir la confrontación con las situaciones que no le agradan a Dios. Esto es visto frente a frente a la disciplina de Dios, que es toda la enseñanza que el Señor nos deja a través de la palabra de Dios. O sea, lo que nos confronta, lo que nos molesta, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda de Dios, que creemos que es imposible seguir, es eso mismo que nos dice: bueno, si no aceptas esta parte, no aceptas la paternidad, la soberanía de Dios sobre ti, entonces no puedes esperar que Dios te trate como a un hijo, porque tú mismo no aceptas la paternidad de Dios. Y luego continúa el escritor: es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando habla de ejercitados es una repetición constante. Cuando el fisiculturista o el de halterofilia adquiere fuerza, no es por el peso que levanta, sino por las repeticiones que hace. Entonces su músculo se va fortaleciendo y va a... Eso causa que él pueda levantar más peso y más peso. Aquí una pregunta que quisiera hacer, Edgar, si me puedes ayudar. Entonces, a la luz de este concepto, que se oye muy bien, que tenemos dos vertientes: la parte formativa, la parte correctiva, la parte del discipulado, la parte de la disciplina, del disciplinar, el ser disciplinado, que hasta tomado por hijo, ¿no? Y esa es la pregunta, es para Edgar, pero es para todos. Entonces, ¿por qué se enseña o se habla con otro lenguaje dentro de la iglesia? O sea, ¿por qué no se habla de esta manera? O sea, cuando hablamos de disciplinar, es que está en disciplina. ¿Qué significa? Que lo banquearon. Pero él no está viviendo un tiempo de enseñanza. ¿Creen que la enseñanza tiene que ver con estar sentado? O sea, él se sienta y mágicamente, pastor, va a llegar alguien a su oído o va a soñar, se va a dormir y va a soñar. No sé, tal vez suena tan absurdo, pero así se ve también, hermanos, hay que ser sinceros. Que lo sientas y con el simple hecho de quitarle algo que tal vez la persona le agrada, como predicar, cantar, tocar, ser líder, ayudar a la iglesia, lo que sea en lo que te desarrolles, ¿creen que va a pasar que solo con sentarlo, con esa corrección, tal vez esa llamada de atención, va a entender completamente que se equivocó? Y deja tú eso, y cómo poder contrarrestarlo, porque el problema es que cuando la tentación vuelve a venir, si antes te sostenía estar sirviendo al Señor, ahora no estás sirviendo al Señor, ahora ni siquiera eso te sostiene, y estás lleno de coraje, de rencor, porque estás sentado, todo el mundo te mira raro. Y les pregunto, ¿y cuál es la verdadera acción de esa disciplina cuando nos enseña la palabra de Dios, que es el discipular? Ahora vuelvo y regreso a la pregunta, que tal vez de cierta manera la puedo responder, es ¿por qué se enseña algo distinto cuando
nos damos cuenta que está perjudicando realmente el proceso de enseñanza a todos. Pues, la verdad, no tengo idea, esa es la verdad. No sé por qué si está tan claro no se hace. Lo que sí puedo decir es con respecto, bueno, yo que tengo pues una hija ya más grande, podría enfocarlo de esta manera. Por decir, cuando uno disciplina, cuando yo disciplino a un hijo o a mi hijo, si no le digo el porqué de la disciplina, por qué fue la disciplina, o sea, si no le enseño a decirle, oye, mira, te pasó esto, o te discipliné, pero mira, te pasó porque necesitas hacer esto, o necesitas hacer esto otro, o no hiciste lo correcto y por eso te di la disciplina. Entonces eso hace que el niño o la persona sepa el por qué lo banquearon. Ahí Sí, estaríamos sí, sí. hablando de Sí. discipular, pues. Entonces si nosotros no le decimos el por qué, pues a veces los niños cuando los regañas y no le dices por qué, pues los niños les gritas y a veces ya no saben ni por qué, no saben si correr, brincar, detenerse o saltar, porque realmente no saben, o sea, saben que un grito es un regaño, pero no saben por qué fue el regaño. O pueden entender que se equivocaron, pero no saben Ajá, exactamente no saben. qué parte No está saben totalmente. en qué se equivocaron. Entonces sucede con la disciplina igual. Entonces, como decías tú, si solamente lo banqueas y esperas que pase algo, pero nunca hablas con él, nunca te acercas, nunca le preguntas, nunca le dices, nunca lo disipulas, pues va a pasar lo mismo. O sea, lo van a banquear y él va a decir, o sea, de eso se trata, me siento y pues aquí me espero y pues algo tiene que pasar. Es que produce lo contrario. Ajá. Porque ya nadie te habla, porque estás vaqueado y tú estás enojado y ya no le quieres hablar a nadie. Y yo no veo la disciplina, pastor. No sé si... No, sí, y fíjate, y aparte en esto está muy ligado a lo que dice en Samuel 15 dice, yo ya no quiero sacrificios, yo lo que quiero es obediencia. Entonces, el asunto es como cuando antes, no, pues le doy vuelo la hilacha y ya lo hago mi sacrificio y ya la armé. Pero el Señor dijo, no, ya no, yo lo que quiero es obediencia. Y dentro de la obediencia entra la disciplina, y dentro de la disciplina el discipulado. Entonces, la enseñanza. Y sí, es correcto, como decimos, como dicen, se le disciplina, ¿sabes qué? Te vas a sentar por esto. Ya la persona está, si quiere obedecer o no, ahí se va a conocer realmente dónde está su corazón y si quiere ser enseñado o no. Ustedes como ministros, ¿cuál sería lo que recomiendan? No vamos a hablar de una causa en particular, vamos a ver de un tiempo, 6 meses o bueno, 3 meses banqueado, algo sucedió, sea el ministerio que sea, puede ser líder de varones, de damas, quien sea, sucedió una actitud que no es correcta, algo sucedió dentro de la congregación, pero el amor de la iglesia está por encima por la hermana o el hermano. Ya se le dijo, va a estar tanto tiempo sentadito, vamos a buscar que el Señor la restaure o lo restaure. Pero ustedes ¿qué consideran que debe ser el proceso de discipulado? ¿Ustedes sugieren que sea alguien en particular, que sea el mismo pastor, que sea el líder directo? ¿Cuál es su recomendación? Todo depende de la persona. Sí, por ejemplo, si es el líder de varones, muy probablemente su líder directo sea el pastor. Entonces él es quien tiene que tomar el cartas. jerárquicamente más arriba. Ajá, él es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Si fue, no sé, alguien de la alabanza, el líder de la alabanza tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Si él no es el indicado, porque dentro de los dones que Dios le otorgó, no le otorgó la enseñanza, a la guianza, pues él en el discernimiento que Dios le da, tiene que voltear y pedir la ayuda, decirle a un maestro, a un líder, ¿sabes qué? Necesito a un consejero o a los ancianos, ¿sabes qué? Ocupo que disipules a fulanito, sutanito, ¿no? No es sentar por sentar, porque el sentarte por sentarte, pues en vez de ser una corrección es bueno, no va a hacer nada. Tiro barranca. Tiro barra gusto. Sí, pero yo en lo particular, por ahí he escuchado predicaciones que dicen que no, que hay que servir al Señor, que si estás arrepentido, levántate y anda, ¿no? Casi utilizan esa analogía. Yo creo que no, porque Pablo
sobre todo Pablo, es claro y dice que para ser líder dentro de la iglesia tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Hombre de una sola mujer, no pentenciero, no dado al vino, no peleonero, apacible, de buen testimonio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si tú dices, me arrepiento y le sigo dando, realmente no hay una corrección, pues. No hay una corrección, porque el ser humano no aprende si no es a través del dolor. El mismo Cristo aprendió a través del dolor. Si quieres, aparta de mí este cáliz amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estaba aprendiendo Jesús algo, ¿no? Entonces, creo que hemos tomado la libertad del Señor y le hemos convertido en un libertinaje. Sí, nos hemos pasado un poco la raya. Bastante, ¿no? También. Porque por ejemplo, lo que comenta Jonathan es, vamos a hablar con la persona, va a haber una persona idónea para que lleve la parte del discipulado. Y yo pregunto, ¿y cómo estaba esa persona liderando sin haber sido discipulado? No sé si me estoy dando a entender. O sea, ya no es el problema de que el líder cometió alguna falla y está siendo discipulado, sino si él no fue discipulado, él significa que él tampoco discipuló a la gente que está debajo de él. Y entonces nos estamos encontrando con la verdadera razón de la inestabilidad espiritual de la congregación, que tenemos a personas que no nos hemos dado el tiempo de capacitar, de que cumpla los requisitos, y también como el apóstol Pablo le sugería a Timoteo, a Tito, sobre su comportamiento en la congregación, sobre el trato de los ancianos, sobre el trato de las mujeres. Mira, hay algo que el cristiano ha quitado de su vocabulario y es la religión. Ayer lo platicábamos, Edgar y yo. Dice, el cristiano en general dice, es que el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo. Lamento decirte, mi hermano, que estás totalmente equivocado. Sí. ¿Por qué? Discípulalos. Okay. El sentido etimológico, volvemos, de la palabra religión significa el que liga con Dios. Santiago, nos habla de una verdadera religión. Así es. Y de falsas religiones. Y dice, la verdadera religión consiste en esto. Ahora, esa ligadura con Dios consiste de reglas, lineamientos y parámetros que nos van a permitir conocer al Dios de la Biblia para tener una relación con Él. Pastor, pero nos dan identidad. O sea, es que también nos dan identidad. Pues. Y ahí volvemos al punto inicial. No conocemos nuestra identidad porque no conocemos la historia. Sí. Yo le decía ahora a un compañero de trabajo, a los jóvenes de hoy les falta patriotismo. Porque él decía, no, es que las escuelas no enseñan y que eso de que estén parados en la explanada haciendo honores a la bandera. Bueno, todo eso fue diseñado para darnos identidad como mexicanos. Sí. ¿Sí? Y conocer nuestra historia nos da identidad. O sea, qué bonito se siente como mexicano, no como cristiano, como mexicano, como nacido en México, que tu bandera sea conocida como la más bella del mundo. Y tiene un significado la bandera. Porque el himno nacional. El himno nacional es uno de los más bellos del mundo. Nuestra cultura es considerada patrimonio de la humanidad. Las pirámides, el traje de charro, etcétera, 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 etcétera. Pero hemos entrado a gastronomía. La gastronomía está considerada también como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, que no es una institución que me agrade mucho, pero ahí está, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Esta generación, e inclusive la iglesia, está sufriendo a lo que los progresistas llaman una deconstrucción. Si quieren deconstruir, o sea, derribar la cultura. El cristiano tiene su propia cultura, pero ¿saben qué? En estos momentos, a causa del humanismo, de la nueva era, del feminismo, del machismo, y todas estas corrientes, diría un escritor argentino,
anticientíficas, sin razonamiento, están permeando también dentro de la iglesia. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Yo me acuerdo de niño, a los 6, 7 años, yo me tenía que saber los 66 libros de la Biblia. Sí, O sea, en la escuela dominical te enseñaban cuáles eran los libros históricos, cuáles eran los libros poéticos, cuáles eran los libros ¿cómo se llama? De música, poéticos. ¿Cuáles eran la historia de la iglesia? ¿Cuál era las cartas paulinas? ¿Cuáles eran las cartas pedrinas? Pues esas no tienen pierde, ¿no? Las epístolas de Juan. ¿Qué era el Apocalipsis? ¿Qué era Daniel? O sea, no solo era aprenderte el libro, sino conocer el contenido. El libro. Entonces, al menos una noción. Someramente, nosotros. O sea, no confundir a Moisés con Noé, como cuando te hacían la pregunta capciosa de cuántos animales llevaba Moisés en el arca, ¿no? Y que te decía, pues 12 cada quien, pues es que ni siquiera tenía que ver. O sea, perder en el esgrima, o sea, ser el último en el esgrima daba vergüenza. Daba vergüenza. Y parte mucho de que no. Como nuestra. Ejercitarlo, pastor, ¿no? ¿Sabes qué? Es un problema de la generación X, de nuestra generación. ¿A razón de? A razón de no sé. Suavizamos el evangelio. Sí, suavizamos el evangelio. Ahora, suavizamos todo lo demás. Hermano, tú que tienes muchos conocidos que tienen que ver con la corriente, vamos a hablar de humanista. Hemos hecho ahora a mí me llamaba mucho la atención cuando decía, es que es rap cristiano. Es que estos son unos tacos cristianos. Y empezamos a decir, a cristianizar cosas que solo para que fueran, para poderles dar una razón de ser en nuestra conducta, ¿sí? No sé si estén de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, nosotros no solo suavizamos el evangelio, sino hacemos una deconstrucción de lo que, como lo hablaba Jonathan, para apropiarnos de ciertas partes de los versículos, acomodarlos a nuestra forma de pensar, y no decimos ayúdate que yo te ayudaré, nada más porque tenemos vergüenza, pero estamos a 3 segundos de decir eso también. Lo que digo es, es un cristianismo que está basado en la psicología o en la metafísica y yo no digo que esté mal lo que tú estudies. Tú puedes estudiar lo que a ti te llame más la atención y para los dones que el Señor te ha dado y que te ayudan a tener más facilidad, pero hermano, no solo el canon, sino toda la estructura bíblica que nos da una identidad no necesita que tú y yo le ayudemos. Lo que necesitas es que primero la conozcas para que te des cuenta. Esto es como cuando hablábamos en la escuela de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tú la lees y te das cuenta la razón de ser de cada uno de los artículos y por qué defiende y por qué viene a razón de después de una revolución. ¿Por qué defiende al campo? ¿Por qué defiende al pobre? ¿Por qué defiende las instituciones como la familia, como la educación? O las defendían, ¿no? Bueno, pero si tú lees la Constitución, la Constitución lo defiende, aunque han hecho algunas modificaciones para contrarrestarlo. Lo que digo es, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos sentimos orgullosos, no de que hayamos escogido nosotros al Señor, sino que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros. Ok, no muchachos, sí. Tenemos minutos. ¿Quieres decir algo, pastor? Sí, mira, algo importante aquí ahorita que estamos hablando de identidad y el patrimonio y todo aquello y lo que mencionas sobre el humanismo, pero algo dentro del humanismo se ha perdido algo, incluso, que es el sentido de pertenencia. Sí, pero desde la base dogmática del humanismo viene mal, porque el sentido de pertenencia que da el humanismo es un sentido basado en el ego de la persona, en el yo. Entonces desde ahí estamos mal. Entonces es ahí donde cabe el por qué nosotros somos así. Porque nosotros tenemos una profunda sed de sentirnos parte de la raza humana de la cual ya pertenecemos. Entonces ahí es donde nosotros en Cristo, desde que llegamos a Cristo, como mencionamos ahorita, la religión me hace sentir que pertenezco a. Entonces ya ataco yo mi ego, porque yo pertenezco a una gran familia
No nomás me pertenezco a mí. Pero lo que no, eso es lo que debemos hacer. Pero lo que sucede es que no lo hacemos. Solamente estamos viviendo así como por encimita del agua y sobreviviendo y pensando, sigo defendiendo mi yo, y cuando me conviene me agarro del Señor, y cuando no me conviene me agarro de lo que yo creo, y tengo una versión propia del evangelio, ¿no? O sea, el evangelio según Paco, me la acomodo según yo creo. Y ahí está, y la agarro votando, y yo solito me la pongo, ¿no? Pero eso no es escuché una vez, no es ser sincero. Es que yo no creo en un Dios que castiga. Yo no creo en un Dios que no ame al homosexual. Yo no creo en un Dios que no ame al pecador. Y utilizamos una frase de Mahatma Gandhi que dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Que pues si te vas a un sentido de parafraseo, la palabra no se aleja mucho de la realidad. Sin embargo, acerca del pecador, y algo que les decía ayer también, Dios los llama hijos de ira o hijos del diablo. Entonces, cuando te dicen, tú ven así tal y como eres y acércate al Señor porque Él te ama, te están diciendo la verdad, ¿sí? Pero en ese proceso de reconciliación tiene que haber un nuevo nacimiento, que va muy de la mano con la frase que leíamos la semana pasada. No somos una religión moralizante, somos una liga con Dios. Para aquellos que se me ofenden por la palabra religión, somos una ligadura con Dios que te va a hacer nacer de nuevo a través de Cristo. Pastor, pero y esto va a dar la respuesta a muchos de los comportamientos y por qué no hay un nacimiento nuevo. Nosotros hemos estado obligando al Señor que nos acepte tal cual somos, quiera o no quiera, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y eso, hermano que me oyes, hermana que me escuchas, tú que estás ahí como dudando todavía de por qué parece que pasa y no pasa nada, es porque no quieres nacer de nuevo. O sea, no estás convencido en que haya un nuevo nacimiento en ti, una nueva mente, una nueva forma de pensar. No un coco wash como siempre nos han dicho, que nos hicieron un lavado de cerebro. No, es el dejar de contender contra el Espíritu Santo, el dejar de contender contra lo que tú sabes de fondo que es la verdad, y empezar a disfrutar tu identidad y decir, yo quiero pensar de una manera distinta, y no obligar a Dios que Él debe aceptarme con mis condiciones, porque yo lo veo así. ¿Cómo puedes condicionar a Dios cuando Él lo que quiere es darte todo, pero tú solamente quieres una parte, y después lo haces responsable de que no ha pasado nada contigo? Pues que tampoco has dejado que pase nada contigo. ¿Quieres hacer un corte para...? Vamos a un corte, vamos con una canción. Esto se llama Cansado. Sí, volvemos después de 4 minutos 7 segundos. Y no te muevas, que el tema se va a poner aún más interesante de lo que está. Más denso porque hay muchos conceptos que hemos olvidado, muchos significados más que conceptos. Así que vamos a la rolita.
Volvemos a nuestro programa Duda Razonable con este tema bastante denso. Es un tema que da para mucho, Paco y Edgar. Pero es un tema interesante, un tema que se necesita hablar porque la verdad estamos careciendo de hombres valientes, esforzados, sobre todo hombres, hombres valientes, esforzados, disciplinados. Recordemos que estamos en la milicia. El apóstol Pablo nos compara con una milicia. Hay un rapero por ahí que dice que estamos en la milicia que más tiempo ha existido. Una milicia que no pelea contra carne, sino contra potestades y principados que moran en las regiones celestes. Y sin embargo, estamos perdiendo la guerra. Estamos perdiendo la batalla. Yo no sé qué tantos ministros pueden decir realmente convencidos cuando están en ese último momento: he peleado la buena batalla. Ese ha sido siempre mi anhelo, que el día en que esté frente al Señor le pueda decir confiadamente: Señor, he peleado la buena batalla, he defendido la fe. Es que parte un poco de por ejemplo, el tiempo cuando hablamos de la milicia, antes de encarar un entrenamiento ya vivencial, pasan horas en las aulas conociendo el armamento, los códigos, entendiendo la identidad militar. Antes siquiera. ¿Qué le vamos a decir a Edgar? Fue soldado. Bueno, perdóname, hermano. No sí, vas a pegar. Pero es muy cierto lo que dices, Paco, por decir, cuando entras, la mayoría de las veces, primero, o sea, es que hay 3 niveles, ¿no? Pero en el primer nivel, lo primero es teoría. Es pura teoría, o sea, te empiezan a leer todo, cómo funciona, los pasos a seguir. Primero te enseñan a marchar, te enseñan cómo hacerlo correctamente, cómo pararte correctamente, cómo sentarte. O sea, un sinfín de reglas y normas que tienen ahí. En realidad, pero la mayoría es primero teórico, pues, o sea, no te van a prestar un arma si no primero te enseñan cómo es el arma, cómo cargarla, cómo limpiarla, cómo desarmarla, cómo volverla a armar, los cuidados que debe tener, cómo portarla, dónde poner la mano, o sea, porque pues un arma es peligrosa, ¿no? Igual si la disparas, puedes agarrarla de mal manera, te puedes quemar la mano, diferentes cosas. Entonces, el culatazo, etcétera, ¿no? Cómo sostenerla a la hora de disparar. Entonces, de esa manera, o sea, enfocándolo a la escritura, realmente nosotros, ahora sí que nuestra arma es la palabra. Entonces, nuestra disciplina sería primero llevar la teoría en la palabra y luego ya después llevarla a la práctica. Yo tengo no sé si es un chiste, pero hago siempre un comentario que la verdad nos damos balazos en las patas, brother. ¿Sí me explico? O sea, aquello que el Señor preparó para que usted y yo tengamos una defensa, que tengamos dominio propio, que logremos cosas en Dios, primero bajando, o sea, no permitiendo que esta carne tome control ni de lo que piensas ni de lo que quieres, pues te juega en contra, porque lo que quieres es hacer una versión muy particular o muy personal de lo que yo creo o yo pienso, y ya, ese es mi evangelio. No, o sea, no es el evangelio que está, sino es el evangelio que a mí me conviene. Ahora, cuando hablamos sobre dispararse en los pies, para no decir en las patas, ¿verdad? Porque se puede ofender a alguien, en los pies es cuando la palabra del Señor te está confrontando y tú estás totalmente convencido que le está hablando a alguien más. O sea, tú estás y te bajas del altar y no, el Señor, una llamada de atención, y todos los hermanos se te quedaban viendo asustados porque estaban esperando a ver a quién te caía el rayo del cielo, porque la cosa era contigo, no con ellos, ¿no? Pero es eso, o sea, el despreciar las bondades que tiene el ser discipulados o enseñados para crecimiento personal, y después de ahí tener la capacidad de decir, ahora bien, que el Señor me ha instruido, yo puedo ayudar a los demás. O sea, eso es el llevar la palabra. Veamos a los apóstoles, el Señor no los mandó sino hasta que estuvieron preparados, y ahí les va otra, hermanos, para que también la sepan, y nunca los mandó solos.
Así es. Siempre los mandó con alguien más. Y la instrucción fue simple: por si alguno de ustedes llegara a caer, está el otro para que lo levantara. Lo cual también te indica, hermano, que las caídas y las equivocaciones en las congregaciones, no digo que sean normales, lo que le digo es que son parte también de la estrategia, de la contraestrategia del enemigo para hacer caer a uno. Entonces, por eso es importante que las dos personas estén preparadas. En este caso, hay gente que le molesta, por ejemplo, que los compastores y dicen contrapastor. Y es simple y sencillamente la poca capacidad que tienes para delegar y no confiar en que el Señor puede también instruir a alguien, irlo preparando. A veces quieren que el Señor te ha llamado a pastorear, hermano, y te mandan, pero sin instrucción. O sea, empiezas a ser pastor hasta que eres pastor, y nunca te dieron la oportunidad de que pudieras servir en la iglesia. Mira, algo que a mí me pasó en lo particular era... Tuve el llamado desde muy joven. Pues tú me conoces desde niño, ¿no? Tuve el llamado desde muy joven y a mí me quería... Yo tenía 14 años y ya era líder de jóvenes de 18 o 20 años. Pero cuando regreso a la iglesia y me dicen, no, es que date, o sea, vas para adelante, mira. Yo tomé una decisión y fue, no, primero me preparo. Y fui muy criticado, fui duramente criticado por esa decisión. Y me decían, pero ¿por qué te preparas? O sea, ¿por qué vas a una escuela? Te lo toman como falta de fe. Ajá, o sea, no sé, si el don de Dios es suficiente. Sí, es suficiente. Y me salían con el texto, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces yo siempre he sido muy crítico conmigo mismo, ¿no? Sí mata, pero la ignorancia, dime. Sí, no. Y no saben el contexto en el que se dice ese texto. Que eso es lo que hablabas al principio. Hay que conocer el momento, la situación, el que envía la carta, el que recibe la carta. Y yo me acuerdo que contesté, si no hay letra, ¿qué va a vivificar el espíritu en mí? Porque dice, el espíritu vivifica, pero se refiere a que iba a vivificar la ley mosaica en nuestros corazones. Bueno, en los corazones judíos. Darle vida, ¿no? Cuando Cristo le llama letra muerta a las tablas de la ley, no le estaba diciendo en sí a la legislación de vida una legislación muerta. Le estaba diciendo a los judíos que ellos habían matado lo que era vívido en sus corazones. Lo habían despreciado. De hecho, lo dice por la dureza del corazón. Y empiezan a establecerse carta de divorcio, etc. Entonces, la preparación, el saber, volvemos a lo del principio. Contexto, modo, tiempo, lugar. Si bien el pastorado y el liderazgo, hermano, no lo conoces todo en teoría, pero creo que tenemos una responsabilidad de decir, esta es el conocimiento, como cuando estamos en la universidad. Estas son las bases. Ahora viene la parte práctica, ahora hay que practicar. Pero ahí viene una de las recomendaciones. Hermano, no dejes de ser discipulado. O sea, mantente acerca de alguien que tiene experiencia sobre asuntos que son referentes a tu liderazgo. Por ejemplo, se me hace a mí muy triste, pero porque también pasa. Muchos pastores, amigos míos, conocidos, que no tienen con quién ir a hablar sobre situaciones personales y lo necesitan. O sea, se hacen fuertes y se agarran del Señor. Y yo sé que el Señor es todo, pero no olvidemos que Él, lo volvemos a repetirlo, Él lo enseñó. 2, hablar con alguien. Y si es alguien que es como, que no es solo colaborador, digamos otro pastor de otra iglesia, pero con algunos añitos de experiencia, escúchalo. Pero ¿sabes qué, Paco? Lo que sucede también es que no hay esa confianza. Porque yo siempre he dicho algo de las personas, que tienen alguna escuela, digo, a veces no nos enseñaron a trabajar en equipo. Y sabes que a veces el pastor se siente como tipo llanero solitario y a mí me tocó este lugar y yo defiendo como mi territorio, mi pedazo, y se nos olvida que somos parte de una iglesia en común, pues, y que estamos para apoyarnos. Ahora, otra de las cosas es que lo que decía Jonathan, o tú, no recuerdo bien, hace falta hombres, o sea, hace falta personas que realmente reúnan los requisitos para que una persona pueda hablar con ellos, y que realmente al hablar con ellos
tengan esa disciplina de no hablar, pues. Okay, de sí, no sí, decir, de que te guarden el secreto de confiabilidad que te dieron. O sea, sabes que algo tan delicado que a veces los pastores, problemas que ellos tienen, no los pueden hablar porque no hay alguien de confianza que tenga esa disciplina o ese carácter de poder decir, bueno, me lo contó a mí, yo me tiene confianza y no lo voy a andar contando o divulgando, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas son las que hacen que no haya amigos o personas cercanas a las cuales tú le puedas confiar. Porque pasa que te quiere dar un consejo y ya sientes que pudiera Te está ser atacando. Ajá, o que está como O tratando si eres de muy- derribarte, ¿no? O si eres muy bronco, así como uno, ¿no? Parece que lo regañas que en lo vez de- regañas o que lo estás tratando de dañar cuando no es así. Mira, Gaby nos hace un comentario que dice: por la falta de preparación hay muchos corazones lastimados. Y dice, y muchas veces no es intencional, sino fue la ignorancia que hizo que se dañara el corazón. Muchas veces yo le aprendí una frase a mi esposa, y es: yo soy responsable de lo que digo, tú eres responsable de lo que sientes. Sí, comprendo, pero Entonces, siempre hay manera, puedes como que, vamos, si la persona ya está en un estado emocional, ya que está como golpeado, no trastocado. Pero te digo una cosa, no es problema tuyo. Claro que no, pero lo que digo yo es que... Y parte mucho de una mala formación. Es como dices tú, estamos como que predispuestos a siempre buscar el apapacho en vez de decir vamos a tratar el problema. Ahora, sí hay que entender, pastor, porque a ti te gusta el pastor cuando quiere jugar a las manitas calientes, siempre juegas a los pierrotazos, ¿no? O sea, eres como que siempre vas al otro lado. Vamos hablando en un punto un poco más medio, y esto es que obviamente el pastor, imagínense, él tiene que trabajar con los líderes, con su esposa, con sus hijos, con todas estas personas cercanas y toda la congregación. Pero cuando se trata de un asunto como lo menciona Edgar, nosotros conocemos muchos casos, y suena raro, ¿no? Pero muchos casos donde esta confidencialidad, hermano, o sea, estás tú platicando con algún líder o pastor ahorita y el domingo están predicando de lo que tú dijiste. Yeah. No sé si están en eso. O sea, ese tipo de cosas, como lo menciona Gaby, ese tipo de falta de seriedad o de preparación o de entender que la palabra de Dios es extensa. No necesita que tú le metas ninguna novela para que se vuelva interesante. Ese tipo de cosas hemos trivializado mucho hasta el mismo altar, los mismos ministerios, los mismos liderazgos. O sea, le estamos dando un toque para que se vea más real, cuando lo único que estamos haciendo es siendo demasiado protagonistas de lo que sucede, cuando la verdad no somos los protagonistas. No, y luego todos salen con la tontería de Dios me dijo, Dios me lo reveló. Hay una porción de la escritura, no recuerdo dónde ahorita, pero habla acerca de darle el lugar a Dios, no solamente el lugar a Dios, sino de la autosuficiencia de las escrituras. Mira, y creo que es algo que realmente hemos, como decían ahorita, hemos tratado de adornar con otro tipo de palabras, con otro tipo de cosas para querer llamar la atención, pero el hecho de no hablar simplemente bíblicamente o con la palabra, expresar lo que realmente Dios dice en su palabra, a veces estamos rechazando la escritura por no darle lugar de la suficiencia que son suficientes las escrituras. Es como que le tienen que ayudar en algo, ¿no? En Oseas ya venía previsto: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, explica el concepto, porque la gente cree que se trata de ser una enciclopedia sobre el entendimiento real de las escrituras. ¿Es eso? Y también respecto a lo que habla mi hermano Edgar, tendemos mucho a querer adornar la palabra, suavizarla. Es que hay que ser amoroso. Oye, también en la corrección hay amor, en la disciplina hay amor. La palabra lo dice: Dios a quien ama corrijo y azota al que toma por hijo. Y si no eres azotado, no eres hijo, sino advenedizo y bastardo. Así lo dice. ¿Por qué te da miedo de decir que si no eres corregido te convertirás en un bastardo, en alguien que va a ser desechado? Porque la primera vez que escucha eso la congregación es cuando estás predicándolo. O sea, no hubo un tiempo en el que realmente nos dimos
nos dimos la oportunidad de decir, a ver, hermanos, vamos a hacer no una deconstrucción, vamos a hacer una revisión del texto. Vamos a entender quién lo escribió, el año, pero también importante, las palabras. Acuérdense, esto no está en su idioma original. Esto lleva 3 traducciones. Y utilizaron las palabras que más le dieran sentido al texto, pero que en la intención no necesariamente está siendo literal. Por Entonces, ejemplo, hablábamos ayer, Edgar y yo, sobre el libro que estoy leyendo. Otro. Se llama Esclavo. Es del pastor John MacArthur. Es un pastor evangélico. No evangélico en la gama que dicen pentecostales, pentecosteses, metodistas. Todos dicen ser evangélicos porque evangelizan. Pero hay una doctrina en particular que es la doctrina evangélica. De la cual, un saludo a los hermanos de la Evangélica de Ensenada. De la cual provengo, porque mi mamá ahí se reunía en la Evangélica de Ensenada. ¿Sí? Por eso mis ideas, yo creo, son tan cargadas. Patrocínanos, Evangélica. Por favor. Y decía él, y así como lo hice yo, se fue a la Biblia Strong. Y la palabra siervo no viene en el griego original. La palabra real que viene en el griego original es esclavo. Entonces, cuando la Biblia habla que soy un esclavo de Cristo porque Él me pagó, Él me compró. Antes era esclavo del mundo, pero ahora soy esclavo de Él y por lo tanto vivo en libertad. Es una idea que choca con la preconcepción cultural que tenemos de la esclavitud. Porque lo que comentabas ahorita es, ya no existo, o sea, yo ya no cuento. O sea, yo no tengo voz ni voto, yo no puedo decir nada, soy un esclavo y como esclavo, pues yo tengo que hacer lo que dicen en la iglesia. Hermanos, que no tienes que hacer lo que dicen en la iglesia. Tienes que, a través, como dice el apóstol Pablo, de esta renovación de la forma de pensar y de entender las cosas, permitir que la palabra de Dios haga una transformación también en esa necesidad de sentirte confirmado tú en el yo, ¿no? En el decir, es que yo soy importante. Obvio, tan importante que gozaste la vida de Cristo. O sea, y gozas de una salvación que no tuvo un costo para ti. Que no mereces gracia, regalo no merecido. Entonces, ¿qué más protagonismo que es, hermano? O sea, yo no entiendo qué más necesitamos. O sea, qué tanto foco, qué tantos aplausos necesitamos para entender. Hermano, aquí lo importante es que todo mundo proceda al arrepentimiento y que usted no se pierda. O sea, ya al final de cuentas, eso es lo que verdaderamente produce bendición para el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos más allá. Yo decía, un pastor no tiene una persona cercana. Vamos a bajarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo si Dios nos enseña a través de su palabra, con muchos hombres y muchos personajes bíblicos, que no hay cosa y una mayor bendición que el acercarnos, como dice la palabra, acercarnos confiadamente al trono de gracia? ¿Por qué de gracia? Porque hay perdón. Pero perdón con el compromiso de que yo ya no quiero pecar. Sí, sí. Había un canto muy viejito que se llama Renuévame. Renuévame. No tan viejo. Jesús. Sí, no tan... y ese canto decía, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Mira, como aunque decías, me pasa, pero ya no quiero. Dios sabe que somos humanos y querramos. Y que como no lo vemos, nos es difícil un poco firmes. Mantener la línea, incluso la fe. Por eso él la compara con un grano de mostaza y no la compara con una uva, con una fresa, con un higo, con una aceituna. No, lo compara con un grano de mostaza. Sí, de hecho él en la escritura dice, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que me amas si no me ves? Por ejemplo, eso, hermano, practíquelo. ¿Quiere amar al Señor? Ame a su hermano. Ame a su hermano. Entonces, todos... Digo, eso es siempre como eso. Por ahí, ¿no? Todos los hombres en la Biblia son hombres débiles. Aunque nosotros admiremos a Moisés, a Noé, fueron hombres débiles. Y todos ellos tenían a alguien a su lado. Moisés tenía a Aarón. ¿Sí? Abraham tenía a Lot. ¿Sí? Noé, tenía a sus hijos. Saúl tenía a Samuel. David tenía a Samuel. Cuando muere Samuel, tenía a Natán. Sí, cuando el rey se sintió sabio, perdió el reino de Israel. Sí, exacto. Que fue Salomón. Sí. Y él fue dotado de la más grande sabiduría, una sabiduría que provenía de lo alto.
Él fue instruido directamente por Dios y aún así la regó. O sea, ¿qué te dice? Tú y yo, simples mortales, queremos venir a descubrir el hilo negro cuando no sabemos ni coser. Y alguien te dice, hermano, creo que te estás equivocando en esto. Y lo haces con todo el amor. Porque yo le digo, yo soy muy bronco para hablar. Y yo le digo a la gente, si tú no me interesaras, yo te dejara hacer. Y date, porque al final de cuentas el que se va a perder eres tú, no yo. No se siente mucho amor en eso, pero, O sea, pero no hay mayor amor que la verdad, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque maquillamos todo. Ay, no se vaya a sentir mal. Y yo se lo dije a alguien una vez. Yo prefiero que tú me odies por la verdad a que te pierdas. A mí tú me puedes odiar. Me ama Dios, con eso me es suficiente. Pero si tú te pierdes, a mí me va a doler porque yo sí te amo. También te ama tu esposa, man. Ay, tus hijos, porque imagínate con ese discurso, pues está fuerte. Oye, pero es cierto, o sea, cuando ya le quitas un poquito las flores, es como cuando te dan de comer. A mí me da mucha risa porque me gusta ir a un lugar a desayunar y le ponen un cilantro. Y yo digo, ¿y el cilantro? ¿Qué hago con el cilantro, no? Y todo el momento que estoy desayunando lo estoy moviendo de lugar. Porque pero me da vergüenza quitarlo y que llegara a salir el que preparó el desayuno y que se sienta ofendido porque quité el cilantro. Y lo que pasa, hermanos, es yo que me lo te como. digo, no, y se supone que lo que está en el plato es para comer. Pero a esto voy. Cuando a alguien cercano a ti, que puedes decir tú, es que yo no sé si me ama o no me ama, pero tú sabes que lo que te está diciendo está pegado a las escrituras y confronta tu situación. Tal vez no de la mejor manera te lo dice, porque tal vez a veces no hay palabras bonitas para llamarle al pecado. Desafortunadamente no existen, ¿no? Pescado es pescado. Entonces aquí, hermano, toca comerse el plato con lo que viene. Aunque a veces no, le queremos poner adornos para que como decía mi mamá, que no me gustan las lentejas, y las adornaba y les ponía cosas y no me las comía. Hasta que un día mi esposa las hizo y no sé, estaba distraído y me las comí. Y de ahí empecé a tomarle un poco de gusto, ¿no? Pero lo que digo, hermano, es que tal vez una verdad disfrazada lo que hace es distraernos del verdadero propósito que tiene la verdad. Y la verdad tiene el propósito de hacerte libre. Es que una verdad disfrazada es una mentira. Sí. Es una verdad que te da, que tú haces una adecuación porque pasa por tu mente que la persona es tan débil que no la va a soportar. Pero sigue siendo una mentira. Esa media verdad sería como que en la pared hay un hoyo y tú así pones un parchecito nomás. Pues en teoría lo que haces es tratar de esconder algo que puede ser muy evidente, pero mientras no lo veas no existe, pero existe. No, de hecho, pues volvemos al sentido de las palabras, epistemológico de las palabras. La verdad no necesita que tú la veas o no. No, la verdad es. La verdad es. Ahora, aquí vengo una pregunta, hermanos. ¿La obediencia es igual a la disciplina? ¿Se puede equiparar? Hasta cierto Pues, punto. sí, hasta cierto punto. ¿Qué es parte de qué? Pero sería mejor, bueno, la palabra, antes que todo, es preventiva. Okay. Es preventiva la palabra. Entonces, si tú eres obediente a la palabra, bueno, en el sentido de ¿cómo se dice? En el sentido ideal. O sea, la palabra está para que no nos equivoquemos y para que tú no seas disciplinado. Pero obviamente, pues nos vamos a equivocar. Sí. O sea, nadie va a cumplir la escritura tal cual es. Entonces, por eso, pues ya sería el discipulado. Pero la escritura está para que nosotros nos equivoquemos menos, pues. Y no seamos tanto tiempo discipulados o a cada rato discipulados. ¿Qué dices, pastor? Mira, la obediencia es parte de la disciplina. Ok. Es parte de la disciplina. Pero Dios nos hizo seres pensantes, seres racionales, seres inteligentes. Entonces, Él quiere una obediencia razonada. Ese es algo curioso. O sea, un convencimiento de lo que, que por eso, es algo bueno o algo malo, ¿no? Ajá, quiere una obediencia razonada, que pase por los filtros de la mente, porque por eso somos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Ese sería tu culto racional? Sí,
Sí, parte de Porque dice, ya no sacrificios, obediencia quiero. Y cuando hablamos de ser obedientes racionales, entonces podemos llegar. Digo, estoy hilando, ¿no? Como el detective hilando un punto con otro. Entonces está hablando de una obediencia racional. Sí. Un culto racional sería, les late por ese lado, podría tener significado. Tiene mucho sentido porque si tú lees las cartas de Pablo, tú no ves incongruencias en Pablo. Bueno, ni en Pedro ni en Juan. Simplemente te hablan de manera diferente. Sí, los ejemplos son distintos. Ajá, Pedro te habla desde un enfoque diferente. Desde el enfoque del deber ser. Pablo te habla desde el enfoque razonado. Juan te habla desde el enfoque del amor. Y todos en unísono llenan tu estructura tripartita al igual que la semejanza de Dios. Sí, cuando razonas utilizas tu cuerpo, la mente. Sí, cuando estás en el deber ser, el alma. Sí, cuando hablas desde el amor, él habla a tu espíritu, a tu emoción. Entonces, la escritura hasta en eso es completa. Entonces, cuando tú lees las cartas de Pablo, lees a un ser pensante e inteligente, pero guiado por una inteligencia superior. Pablo es el ejemplo de una persona que fue muy bien discipulada, sí, pero que tuvo como nosotros. Es que imagínense, hermanos, Pablo se convierte en el único servidor del Señor que no tuvo un contacto directo con el Señor. O sea, él, estamos hablando que de cierta forma tuvo una conversión, porque de hecho hay un pasaje que dice la conversión de Pablo. Ajá. Pero a través de creer en el evangelio de los apóstoles. No sé si me estoy dando a entender. Entonces él podría ser un encuentro directo en cuestión yo lo sé, del milagro, ¿no? Pero no caminó con él. Pero se volvió real por lo que él ya sabía del Señor, de Dios. Por lo que supo después. Acuérdate que es discipulado después de la... Sí. Pero él en su juventud, bueno, en su parte fue discipulado. En su parte judía. En su formación, sí. En su formación. Tenía un antecedente, vaya. En su formación judía fue instruido por el mejor maestro de su tiempo. Eso me refiero. De hecho, cuando él se presenta, dice, de nacimiento judío. Sí. Ante la ley, irreprensible. Sí. Alumno de Gamaliel. Fariseo de fariseos. O sea, estabas hablando con, aparte políglota, constructor de tiendas. O sea, estabas hablando como si hablaras de un doctor ahorita. Ahora, a ver si me siguen en ese ejemplo. El antecedente de ser formado, tenía el discipulado, tenía las bases. Evidentemente, qué interesante que cuando tiene el encuentro con el Señor, a pesar de esa revelación, parte de su instrucción le permitió entender con quién estaba hablando. Sí. O sea, no fue como que con quién estoy hablando, no, le quedó claro. ¿Quién eres, Señor? Ajá, sí, porque lo nombra señor. Entonces, a ver si me siguen en esta ruta. Lo que quiero decir es, él tenía la noción, claro, como tú y como yo tenemos el discipulado. El discipulado va a ser una sola cosa, te está informando y te está formando sobre algunos preceptos. Es hasta que tú tienes un encuentro con Dios que eso se vuelve real. Y la fe, evidentemente, se magnifica. Estamos comparando un cristiano actual con el apóstol Pablo. Es a través de tus acciones y a través de que dejas que la palabra permee en ti. Porque una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que tú lo creas. Porque era lo que le pasaba. Él sabía, por su formación judía con Gamaliel, que el Cristo había de venir tal cual vino Jesús. Pero no le gustaba de la manera en la que... No le gustaba... por la culturalización del Mesías que Israel esperaba. Sí, el guerrero. El de la segunda venida. O sea, no el Cristo que vino como cordero del que habla Isaías, sino ya esperaban al Cristo que venía que viene en el Apocalipsis, aquel que ya es guerrero, que ya es coronado. Y a quitarles el yugo de la esclavitud. Gobierno, ¿no? Y viene este Cristo apacible, amoroso, duro en la enseñanza, porque yo no veo a Jesucristo diciéndole a Pedro, ay, qué soncito, Pedro. No le dice, apártate de mí, Satanás.
Y parte de esto, la premura del tiempo. Y es algo que nosotros también tenemos que entender, hermanos. Nosotros estamos trabajando con personas para que conozcan del Evangelio en algunos institutos, algunas escuelas, en la iglesia, desde un discipulado 1 a 1. Tú no sabes cuánto tiempo tienes tú con esa persona. Nadie sabemos que tenemos la vida comprada, pero no sabemos si esa persona va a regresar o no. Nuestro deber es ser totalmente asertivos e informar debidamente de lo que la Biblia dice del pecado, lo que dice de la fe, lo que dice del creer y el no creer, el de transgiversar las palabras de la Biblia. O sea, lo que nosotros tenemos es un compromiso único y exclusivamente con la verdad, no con nadie más. A ver, aquí hay un mensaje. Vamos a ver si conecté bien el teléfono a la consola. Okay. No, creo que no lo conecté bien. Ok, entonces lo que yo hacía era como vamos a hacer no una comparación literal, pero el creyente, el que llega a la casa del Señor y empieza a conocer, debe disfrutar ese proceso de enseñanza. Pero debe entender que eso no se queda ahí, sino pasa a un segundo nivel cuando ya empieza a desarrollar su vida en Cristo y los errores, las equivocaciones. Yo escuchaba y lo platicaba con Jonathan cuando veníamos de camino a grabar. Decía una hermana, creo que de Colombia, es una bendición todo aquello que tú puedes saber a través de la experiencia, pero no debes olvidar que la experiencia duele. Porque la experiencia tiene que ver con esas cosas que tuve que pasar para entender y para poder tener mi retribución, que es digamos, la inteligencia, o tener una experiencia. Pero es la gracia de Dios el que te permite ver a través de lo que pasan otros, sin que tú tengas que pasar por eso. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Claro que hay cosas que debemos pasar, y es lo que me decía Jonathan. Pero es que se vuelve más real cuando lo pasas. Sí. Pero hermanos, la palabra del Señor lo que quiere es que tú evites pasar por ciertas cosas, porque no de todas te podrás levantar. Y eso es importante para todas las congregaciones. O que no de todas te vas a poder levantar con la misma eficiencia. Claro, y también las heridas no son las mismas tampoco. No es lo mismo que te equivoques en algo pequeño a que tú lastimes a una persona, que te lastimes tú también, que cometas una equivocación, que digas tú, bueno, el Señor ya me perdonó, pero que tú sepas que va a ser un proceso largo la restauración. Sí. Entonces, por eso, hermano, tomemos a la palabra de Dios, no como algo que te dice, no camines porque te vas a caer. No, camine de la mano del Señor, porque aunque a pesar de que te caigas, el Señor te va a traer un aprendizaje a través de eso. Pero si pudieras no hacerlo, hazlo. ¿A través de qué? De ser obediente. Que estamos entendiendo, el que es obediente es aquel que pone oído al que discipula, aquel que pone en acción el consejo. Entonces dicen por ahí, ¿quieres llegar a viejo? Pues escuche consejo, ¿no? Sí. Y aquí, hermanos, tal vez la enseñanza que nos deja el tema tiene que ver mucho con nosotros pensamos la disciplina, sí, el que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y que todos los días lo hace. Claro, qué bendición que todos los días lo haga. Pero hermano, tú tienes, rutina, ¿no? Esa es una rutina. La diferencia entre rutina y disciplina en ese contexto, y es para la vida cristiana, es lo que dice el apóstol Pablo: la milla extra. Okay. Hacer el extra en lo que estás haciendo, la perfección, no buscar la perfección como persona, sino buscar llevar al límite, exacto, del varón perfecto del que habla, ¿no? Claro que al sí, final de cuentas, pero que está sembrado y está estructurado bajo el centro que es Cristo. Sí, claro. Hay un libro muy bueno que se llama Recortando a Jesús de la Imagen. Si tienen oportunidad, no recuerdo quién es el autor, soy muy malo para eso de los autores, pero si tienen oportunidad, búsquenlo. Es un libro que habla respecto a cómo el cristiano ha dejado de lado a Cristo y se ha concentrado en sí mismo. Sí, tengo un audio, no lo vamos a escuchar aquí en cabina porque no tenemos bocinas, solo lo escucho yo por los audífonos, y ahorita platicamos de eso. Les digo qué fue lo que dijo. Okay. ¿Qué les parece? Péllame. Oh, que la canción. Ya me volví a equivocar. No, ya está. ¿Sí está funcionando? Sí, lo que pasa es que a veces mi teléfono no agarra cualquier entrada. Ajá. Se pone chiquión. Sí.
Oh, y luego se mueve para todos lados. Oh, desespera este teléfono. Y cuando Decimos una verdad a medias, no siempre es por empatía, a veces es por miedo a la reacción, no querer afrontar la reacción que sabemos que puede venir, y le quitamos a la persona la oportunidad de aprender, o le quitamos la oportunidad de afrontar la situación. Le minimizamos la capacidad de la persona, vaya, a saber reaccionar o a solucionar una situación. hablando de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Acerca de este maquillaje. Porque ese es el discipular, el enseñar a través de la verdad, ¿no? Sí, de hecho, Cristo dice, y conoceréis la verdad. Y te hará libre. Y la verdad os hará libres. Pero también hay otro texto que dice, seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Que va muy de la mano en, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no, nosotros hablamos mucho de Pablo, de Pedro, porque ellos son los inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos se centraban en Jesús. Claro. En no robarle la gloria a Jesús, en no querer que Jesús sea vituperado. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los requisitos de los diáconos, de los servidores, de los obispos, de los ancianos, su propósito es no vituperar el nombre de Cristo. Sí, Claro. Está enfocado en eso. Está implícito, pues, el no vituperéis el nombre de Cristo. Irreprensible. Irreprensible, o sea, en lo personal yo no conozco a nadie irreprensible. Por mí Que se asemeja como hablando de perfección. de perfección. Sí, que no hay nada que No hay nada que señalar. que señalar, ¿no? Claro, ningún ser humano va a llegar a esa perfección sino hasta el momento de ver a Cristo. Sí, y el apóstol Juan dice que seremos parecidos a él porque le veremos tal cual es. Que ahí es donde se agarra a un hermano medio pirata y dice que somos Jehová Juniors, pero no es eso. Dice seremos parecidos a él, así lo dice la escritura. Y el que se parece no es igual. Claro. Sí. Sí, el que se parece no es igual. Es mentira que tenemos el ADN de Dios. Eso es mentira. El único engendrado y no creado es Cristo. De ahí en fuera. Para darle un arrojazo por el tiempo, entender, hermanos, que el asunto de la disciplina tiene que ver con enseñanza, que hay dos vertientes, la parte formativa y la parte correctiva, que todo el tiempo que mientras estemos en este mundo vamos a requerir que alguien nos haga alguna observación, nos haga un comentario, que es bueno, hermano, que siempre nos estés enseñe, discipulándote, y que si no te estás discipulando, siempre comparte con alguien más, siempre ten gente cercana. A veces dices tú, es que los peores son los de la casa, y como dice la Biblia, ni a los suyos vino. Cálmate, Jesús, o sea, ¿sí me explico? No eres tú, Dios. O sea, el Señor, de entre todos, porque no solamente los 12 le seguían, hablan de 20, 24, 28, pero cuando hablamos de esos hombres, hablan hasta 70, cuando envió los 70. Lo que hablamos es de personas que compartían algo en común. Para ellos el común era Cristo. Cuando parte, el común se volvió lo que Cristo había depositado en ellos a través del discipulado. Pastor, líder que me estás escuchando, persona que estás llegando a la casa del Señor, persona que estás por reconciliarte con Dios, recuerda que lo más valioso que el Señor nos deposita es todas esas enseñanzas que nos da la Biblia, y esas palabras son los que nos dan vida. ¿Por qué? Porque nos sacan de un estado espiritual de muerte, que era dirigido a muerte, a vida. Olvídate que cuando hablamos de disciplina hablemos de, es que hermano yo siempre llego temprano, hermano es que yo siempre ofrendo, hermano es que yo siempre diezmo, hermano es que yo siempre toco, hermano yo predico cuando me dicen que predique y limpio los baños. Hermano, esos son actos de agradecimiento. Es como el fariseo que oraba en las plazas públicas, decía Jesucristo, y ahorita me lo recordó Edgar. Ciertamente ellos ya tienen su recompensa. Claro, de hecho lo hacen. Cuando uno le da al Señor es porque el Señor primero te dio. Hay que entender esto. Obediencia es lo que pide el Señor. Lo que busca es que tú y yo, a través de nuestra obediencia, reconozcamos que Él es todo para nosotros. O sea, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, es que también hemos depositado el 100% de nuestra confianza en Él. Son simbolismos que tú podrías pensar que no son importantes, pero tú que eres padre de familia, cuando tus hijos confían en lo que tú dices, cuando tus hijos te escuchan, cuando tus hijos te obedecen, aunque a veces posiblemente ni tengas la razón,
te sientes honrado, y cuando tú te sientes honrado, no solamente te sientes que eres quien guía, sino te sientes amado. ¿Quieres amar a Dios? Obedece al Señor, déjate discipular. ¿Quieres honrar a tu pastor? ¿Quieres ser agradecido con lo que él hace? Escucha, déjate discipular. Y si no está habiendo un discipulado en tu congregación, tienes la palabra del Señor, que es infalible y que tiene no solo todas las respuestas, sino aquellas cosas de las que ni aún te has preguntado, ahí están depositadas. Es lo que podemos nosotros sugerirte. Todo lo demás, que si yo tengo una rutina, que si yo siempre busco mi altar personal, todo eso, hermano, es bueno. Pero cuando hablamos de disciplina, al menos cuando hablamos de la disciplina de la que Dios habla, tiene que ver directamente con ser un discípulo. ¿Quieres hablar de disciplina? ¿Quieres decir que eres un hombre de Dios? Dime si eres un discípulo de Dios. Si no eres un discípulo, si no estás siendo un discípulo de tu pastor, si no estás siendo un discípulo de tu líder, difícilmente podemos pensar que estás siendo una persona obediente. Esa es mi conclusión. Los dejo con mi hermano Edgar y con Jonathan para su conclusión. Dios me los bendiga, hermanos. Buenas noches. Bueno, algo sencillo que quisiera dejarles en esta tarde es, si bien usted puede ser un cuchillo sin filo y puede ser un cuchillo con filo, la única diferencia que va a tener es que a lo mejor cuando usted trabaja con un cuchillo afilado, tal vez va a perder un poquito de tiempo en afilarlo, pero va a ser mucho más eficiente en el trabajo que usted va a realizar. Entonces, cuando usted es discipulado, cuando usted quiere ser discípulo y busca aprender o crecer en el Señor, créame, lo que haga o lo que Dios le haya puesto en su corazón a hacer va a ser mucho más eficiente si usted se deja discipular, a que simplemente no se quiere discipular y emprende o quiere hacer algo para el Señor sin ser discipulado, porque posiblemente va a dañar mucha gente y posiblemente se dañe usted mismo. Mira, va muy de la mano con lo que dice mi hermano Edgar. Sea también autodidacta, pida a Dios guianza, el Espíritu Santo. Dice la Biblia, o sea, no nos podemos separar de ese dice la Biblia. Alguien me dijo una vez que tú siempre que me hablas me dices dice la Biblia, pues si no te estaría hablando de mí, ¿no? Y la Biblia dice que aquel que esté falto de sabiduría pídasela al Señor. Eso lo dice en el libro de Santiago, capítulo 2. No me pregunten el verso. Pero dice, todo aquel que le busque, crea que le hay. Que le hay, sí, claro. Sí, hay que buscarlo con fe. No pida como pensando que no le van a dar. Ok, y va de la mano en esta cuestión de disciplina como discipulado, como enseñanza. Y tenemos la otra parte que es la que comúnmente se nos olvida. El azote, la corrección. No hablamos mucho de eso, nos quedamos a medias. Lo retomamos el próximo programa. Sí, claro. No olvidemos, Dios sí castiga, ¿eh? Castiga para corrección. Hay dos tipos de castigo. No como venganza. No como venganza, para corrección. Hay dos tipos de castigo, la corrección y la condenación. ¿Sí? Si no creen, hermanos, revisen el salmo donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. y revisen cuál era la acción de la vara y el callado, y usted va a decir, sí las corregían. A las ovejitas hasta les torcían el cuello cuando les jalaban. Y hay que entender que no es ya al final, no, en el caminar había la corrección, y la corrección era un jalón, hermanos, que a veces les reventaba el cuello, ¿no? Entonces, no decimos que le revientes el cuello a nadie, solo decimos que la corrección, hermano, es como cuando alguien te va a atropellar. No le dices, ahí viene un carro. Le gritas, ahí viene un carro. O sea, y a veces la corrección debe ser en ese sentido, cuando tus oídos están aturdidos por el miedo, o la confusión, el pecado, viene el Señor y hace un grito, un llamado de atención, un jalón que te pone otra vez en el camino, ¿no? En la senda. Sí. Respecto a la corrección como castigo, o a la disciplina como castigo de corrección, el mismo David dice, mi pecado va delante de mí. Sí, cuando Natán lo corrige. Cuando Natán lo corrige con muerte, la muerte de un niño inocente para nosotros, pero que era producto del pecado. Sí, entonces a veces nos podrán parecer excesivos las correcciones del Señor, pero el mismo Pablo nos dice que en nosotros producirá paciencia. Yo he pasado
castigos y he pasado por correcciones amables. ¿Sí? No esperes a que el Señor te traiga con la vara o con el cayado. ¿Sí? Algún día lo va a hacer aunque no lo creas. Y si no lo hace, pues papá, lo siento, eres advenedizo y bastardo. Es triste, es fuerte, pero está consciente. Porque a lo mejor él sí está corrigiéndote, pero tú no te dejas corregir. Sí, rehuyes a la corrección. Rehuyes a la corrección y te justificas y etc, y etc, ¿no? Y con eso termino. Lo retomaremos después de una manera más profunda. ¿Qué les parece si también retomamos el concepto de esclavitud en Cristo? Claro, podría ser una buena opción, sí. Retomamos también en la esclavitud en Cristo. Durante el intermedio de la música hablábamos al respecto. Uh-huh. Y antes de despedirnos y de dar los anuncios, queremos dar nuestro más sentido pésame a nuestra hermanita Sarita. Lamentablemente su padre Antonio Brito se llamaba el señor. Ha concluido la carrera. Sí. Sí, estamos confiando en el Señor de que peleó la buena batalla y defendió la fe. Sí, claro. Sí, que en algún momento entrará, ya sea inmediatamente o en la segunda venida, que entrará en el gozo de nuestro Señor. Lamentamos mucho tu pérdida. La pérdida de un padre es indescriptible, te lo digo por experiencia, pero confía. Dice mi hermano aquí que cuando en un fallecimiento de su hermano, voltea y me mira y me dice: ¿por qué estamos enteros en estos momentos tan difíciles? Porque tenemos esperanza, la esperanza de verlos aquel día. Sí. Así que, hermanita, estaremos orando por ti, por tu familia, por tus hijas, por la esposa de tu papá, por tus tíos. Y vive confiadamente en lo que el Señor te ha prometido y que le prometió a tu papá, que sería que si él creía en él, aunque esté muerto, vivirá. Claro. Dios les bendiga, pásensela bonito, bendigan a los demás para que puedan ser bendecidos por Dios. Así es. Bendiciones. Dios los bendiga. Nos vemos miércoles 9:30 de la noche por Metanoia Radio. Lunes 9:30 de la noche, la repetición en video por YouTube y Facebook. Ahí nos busca con @metanoiavoz y en Facebook, y Metanoia en YouTube. Denle like, denle la campanita. Vamos a estar subiendo otros contenidos también. Y esperen más porque nosotros estamos muy alegres haciendo todo esto. Y algo que se me olvidaba, nuestro hermano Iván no está en este segundo bloque porque como pastor fue ahí, cumplió su misión de ir y consolar a la oveja. Sí. Así que Dios les bendiga, Dios te bendiga, Iván, Dios te bendiga, Saraí, Dios bendiga a tu familia y a tus seres queridos. Te amamos en el amor del Señor. Dios bendiga. Dios los bendiga.